Hola, muy buenas tardes. Si nos estás viendo bien, o quiera que te encuentres, qué gusto hacer contacto contigo y saludarte, como siempre, con mucho afecto. Vamos a tener nuestra nueva conversación cívica en el Ortega esta tarde-noche de jueves de la Ciudad de México, con cuatro mujeres poderosísimas, cuatro personas que inciden en la vida política del país y particularmente en el avance y en el fortalecimiento de la presencia política de las mujeres en la vida pública mexicana. Tanta falta nos hace. Hay avances, sin duda, pero de los retos, de los logros también, porque han logrado muchísimas cosas, ellas y todas las mujeres que han participado en estas acciones y demandas que han logrado incidencia. Bueno, Laura Bringas, presidenta de la Red Cívica MX. Claudia Espino, presidenta provisional del Instituto Electoral de Chihuahua y presidenta, corrígeme, Cata, así le decimos quienes la queremos y la frecuentamos, de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente, Ira Sandoval, feminista, una amiga entrañable de mucho tiempo y una mujer que ha dado literalmente la vida por estas causas y que ha conseguido literalmente la vida en favor de ellas. Indira, qué placer saludarte. Debo señalar que Indira está pasando por la segunda dosis de la vacuna del, del COVID o de la COVID, como quiera que se diga. Y bueno, gracias también porque hiciste un esfuerzo por estar aquí con nosotros a pesar de los síntomas de esta segunda dosis. Y María del Mar, Marimar Trejo, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, AMCE. Ella está ahorita terminando otro evento, así que por eso solo vemos su imagen, pero se integrará con nosotros una vez que concluya el otro compromiso. Laura, Indira, Claudia y Marimar son en su condición de dirigentes, presidentas de los organismos que representan, las organizadoras del Congreso de Mujeres Políticas, qué manera de nombrarlo, que se realizó en Yucatán hace apenas unos días. Vamos a hablar sobre ello y vamos a entrar directo al tema, luego las presento, tengo su ficha curricular. Quiero decir antes que nada que déjenme hacer este pequeño anuncio o compartir esta información. Están abiertas las inscripciones para los programas de maestría de la Ortega y Gasset. Les esperamos, intégranse a esta comunidad académica que tiene su origen en la península, evidentemente en el instituto en Madrid y que ahora tiene también sus sedes fuera de la península, como es el caso de México. La maestría en gobierno, una de las características importantes es que se logra el título mexicano, pero también un título español, la maestría en gobierno mexicana, que un año antes puede obtener el máster en gobierno, instituciones y procesos políticos, español, la maestría en comunicación con el máster en gestión de la comunicación, la maestría en políticas públicas con el máster en política y economía en el sector público, la maestría en relaciones internacionales con el máster español en asuntos internacionales y gobernanza global, y la maestría en educación para la ciudadanía global, esa la voy a tomar yo, que carambas, con máster en gerencia y procesos educativos. Así que, pues, les estamos esperando. Me comentan, queridas colegas del instituto, Diana, que parece que se interrumpió el video en vivo. A ver si checamos este dato para salir con todas las de la ley. Indira Sandoval, cuéntanos, ¿de qué fue, de qué va, por qué un congreso de mujeres políticas? Mujeres políticas, qué bonito concepto
al final todas lo son, pero que se asuman como tal y que se ejerzan como tal. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Déjenme abrir un paréntesis. No sé bien, no lo sé de cierto, lo supongo, diría el poeta, pero creo recordar que tú y yo nos conocimos o coincidimos con más intensidad en Mérida, justamente en Yucatán, en ocasión del primer centenario del Congreso Feminista. Ahí, bueno, pues tú eras una de las protagonistas, yo iba pues a sumarme a la convocatoria y a los trabajos, y después de, esa conmemoración de los 100 años, se reúnen otra vez en Mérida, en Yucatán, mujeres políticas, en el mismo teatro, por cierto, vi tus publicaciones en redes sociales. ¿De qué fue? ¿Por qué la iniciativa de un congreso de mujeres políticas? ¿Por qué en Yucatán? ¿Por qué este año? ¿De dónde viene esta historia, querida, antes de que vayamos hacia dónde va? Buenas noches, buenas tardes, por cierto. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias a toda la audiencia y al equipo del Instituto de Investigaciones Ortega. Saludo con mucho gusto a mis compañeras de panel, pero además co-convocantes, organizadoras de este comité impulsor, de esta gran avanzada para que pudiera ser posible este Congreso de Mujeres Políticas, tanto a Laura Bringas, a nuestra querida Claudia Espino y quien fue nuestra anfitriona Marimar Trejo en Mérida, Yucatán, presidenta de la AMCE. Y bueno, gracias, Carlos. Efectivamente, nuestra historia, además de que hemos hecho muchísimas iniciativas juntos, y me da muchísimo gusto encontrarte en este espacio. Efectivamente nos conocimos, nos presentaron nuestra querida Mafer en el centenario del primer Congreso Feminista en enero de 2016, que estábamos cumpliendo los 100 años o conmemorando los 100 años de aquel enero de 1916, donde se dio el primer congreso, el primer encuentro feminista de México, y bueno, también habrá que decir de América Latina. Ahí es importante nombrar a Mérida como este epicentro, como esta capital que sigue siendo de grandes acontecimientos en la historia de México, pero especialmente de la historia de los derechos humanos de las mujeres, especialmente en lo que hace a derechos políticos y derechos electorales, porque justo de Yucatán tenemos varias primeras mujeres, ¿no? La primera diputada local, la primera regidora, y estuvimos ahí conmemorando a todas. Este encuentro ha sido motivo también, ese encuentro feminista, de conmemorarlo año con año, y este enero de 2021 no fue la excepción. Entonces, en el marco del 105 aniversario del encuentro, del primer encuentro feminista, del primer congreso feminista, bueno, pues justo ahorita compartías por qué ahora, por qué ahí, porque estábamos en enero de 2021 en la antesala del primer proceso electoral con el que contaríamos con derechos humanos, políticos y electorales de manera pues más plena o más amplia en el término jurídico. Ya llegamos a este congreso con paridad, o a este aniversario con paridad, en una antesala con el marco jurídico de violencia política, con una iniciativa todavía en lineamiento, pero que todavía nos encontramos ahí promoviendo que pueda ser ley un marco jurídico factible como la 3 de 3, y con este tema que pudiéramos ir también a un proceso con participación ciudadana importante, pero uno de los acuerdos que sostuvimos en esta conmemoración del 105 aniversario, decíamos, este 105 aniversario tiene como contexto un proceso electoral. Y entonces nos propusimos generar, posterior a las elecciones, en esta misma sede, que es el Teatro Peón Contreras, el tema de un encuentro de mujeres políticas postelectoralmente, y fue nada más y nada menos el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, y por eso nos reunimos el 8 de septiembre. Pero como bien lo dijiste, y recuperando mis palabras de la participación que pude tener en esta sede, que por supuesto que la misma sede, la historia y la esencia de nuestras ancestras se impone,
Cuando hacía uso de la voz, decía lo que tú ahorita nos comentas. Todas las mujeres son políticas. Mi pregunta fue, estando en Pon Contreras, ¿qué mujer no es política? Si entendemos que somos ciudadanas todas y somos sujetas políticas y por tanto sujetas de derechos, y bueno, acá que porto el tema de lo personal es político, como invoca siempre nuestra querida Kate Millett en la política sexual, porque está cargada la política, tiene una gran carga sexual, y el tema sexual o nuestra condición de sexo también tiene una gran carga política. Y entonces, como sujetas políticas y como sujetas de derechos en el marco del Día Internacional de la Ciudadanía, y teniendo como marco, fíjate, los primeros días de septiembre, que se estaban instalando congresos estatales y una cámara, una cámara baja con paridad absoluta, con 250 diputadas mujeres. Seguimos en el preámbulo de la instalación de cabildos paritarios, de gobiernos estatales que ahora serán encabezadas por mujeres. Todo ese tema nos llevó, y con eso termino para que podamos estar aquí, porque están aquí todas las convocantes y organizadoras, a que nos pudiéramos reunir teniendo como base el tema de nuestros derechos políticos y electorales como marco, pero 4 principales ejes. El tema de la paridad como principio constitucional, el asunto de la violencia política como marco jurídico, pero también como un gran problema a erradicar y cuáles tendrían que ser los desafíos para ello. El asunto de la 3 de 3 y el desafío de que pueda ser ya no solo un lineamiento, sino un marco jurídico factible, efectivo e inmediato. Y el tema de la construcción de ciudadanía, como una herramienta también transformadora y de fortalecimiento a la propia democracia. Entonces, estos fueron los ejes cuando se acordó en la conmemoración del 105 aniversario y con quienes se acordó que fuéramos a hacerlo, con todas las mujeres políticas del país. Y entonces ahí estuvimos consejeras, magistradas, diputadas, exdiputadas, alcaldesas, síndicas, defensoras de derechos humanos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, y vuelvo a la pregunta, ¿qué mujer no es política? ¿No? Entonces, dejo ahí este primer saque. Muchísimas gracias, Carlos, y saludos a todas compañeras. Qué gusto coincidir aquí. Gracias a ti, querida Indira. Nos tenemos pendiente una conversación, tú y yo, no tan privada, lo más pública que se pueda en este conversatorio, sobre tu planteamiento de la feminocracia, si no me equivoco, como término del que te juego. Feminismocracia. Feminismocracia. Luego, hacia el final, nos platicas un poquito de eso y tenemos que hacer un programa especial sobre esto porque está en la médula ósea de todos estos planteamientos, querida. Sí, fíjate, hace 5 años andamos ahí en Mérida, Yucatán. Bueno, voy a aprovechar este preámbulo magnífico que hace Indira sobre el Congreso para presentar a nuestras panelistas. Bueno, yo sé que Marimar está en este otro evento, no sé si Claudia, Cata, Espino esté también con nosotros bien en línea, mientras se incorporan adecuadamente. Bueno, pues presento en primer término, ya la escuchamos, la conocemos a las 4 todas y todos muy bien. Indira Sandoval es politóloga, feminista, defensora de derechos humanos, miembro y fundadora de distintas organizaciones políticas como las Constituyentes MX, feministas, ahí también andábamos dando batallas, son constituyentes precisamente por el proceso constituyente de la Ciudad de México en el 16-17. En hashtag nosotros tenemos otros datos, una iniciativa muy vigente y, perdón, la observatoria Todas MX. Es consultora independiente experta en temas de derechos humanos, género, democracia y progresismo. Es asesora parlamentaria en materia de derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia, promotora principal de la iniciativa denominada 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, ya esbozó algunos asuntos respecto de ello, quien nos invita a sumarnos, y nosotros con ella, a este esfuerzo ciudadano a desterrar a los agresores del poder y de todo cargo público. Menuda misión, querida, menuda misión. Hagamos
equipo en ello. Es integrante del Comité Impulsor del Congreso de Mujeres Políticas, del que estamos hablando esta tarde, y en días pasados fue galardonada, ni más ni menos, con la condecoración Mujeres Líderes de las Américas, cuya iniciativa también estoy viendo aquí sus saludos, encarnó en la presencia de Claudia Guzmán de IDECO en Mérida también, a quien saludamos desde luego con mucho entusiasmo. En redes sociales, les voy a pedir a todas que nos compartan ello, la encontramos como @Indira Sandoval y en su sitio web como Indira Sandoval MX. Indira, qué maravilla. Tenemos a Laura Bringas, acaba de dejar el cargo de consejera electoral y ahora está más ocupada que antes. Bueno, no, antes estaba muy ocupadísima, pero ahora también, debido a sus responsabilidades al frente, encabezando diversas iniciativas ciudadanas, cívicas de gran empuje. En particular, déjenme decirlo porque es mi presidenta de la Red Cívica MX, la asociación civil que justo hoy está desarrollando su 11º Encuentro Nacional de Educación Cívica con sede virtual, que le vamos a hacer en el Estado de México. Y oigan, con más de 7,000 registros de personas registradas, un encuentro potente que va a seguir incidiendo mucho en la vida política del país y ahora estoy seguro mucho más. Laura es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Dicen los que saben que solo Veracruz es bello, ya nos dirá. Maestrante en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, maestrante en Derechos Humanos por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde reside y de donde fue consejera electoral, como acabo de comentar, especialista en Justicia Electoral y Sistema de Nulidades, acreditada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la SEP, con formación profesional en Justicia Constitucional y actualización jurisprudencial en el ámbito de las legislaturas locales y su defensa constitucional, así como en Derecho Procesal Penal, Derecho Concursal y de ámbito jurisprudencial en materia actuaria. Profesionalmente se ha desempeñado en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, como auditora especializada en licitaciones públicas. En el Congreso del Estado de Durango fue asesora jurídica legislativa de la Gran Comisión, coordinadora general del organismo auxiliar del Comité para la Reforma del Estado en Durango y coordinadora de la Reforma del Estado en la Consejería General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del mismo Estado. Comisionada suplente de la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Durango, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Durango de septiembre del 15 a septiembre del 21, o sea, hace 15 minutos. Bueno, es impresionante, largo su currículum. Fue Premio Nacional de la Juventud en 2001, cargo al que todavía puedes postularte, evidentemente, querida, no dejes de hacerlo. Preside hoy la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones para la Educación Cívica, Asociación Civil Red Cívica MX, y es integrante de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales para la Transparencia Electoral, CAOESTE, y la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales para la Democracia Incluyente, RENACER, y que preside Cata, aquí presente también, de la Asociación y de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, SAMCE, y de nosotros, donde coincidimos, por cierto, por la democracia. Bueno, es Laura Bringas, ya no sigo leyendo porque nos pasamos aquí toda la sesión, querida Laura, presumiéndote, qué carambas. Voy ahora con Claudia Arlette Espino, Cata, querida, de origen rarámuri, con una adscripción que ella muy dignamente y muy militantemente asume, feminista, derecho humanista, indigenista, ideológica y metodológica, doctora en Derecho por la UNAM, y la Universidad Autónoma de Chihuahua, comisión honorífica, maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, comisión honorífica y mención especial, respectivamente. Cuenta con una especialización de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, presidente de la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, y habiendo fungido como presidente, todavía lo hace, como presidenta presidenta fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, consejera ciudadana del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como catedrática de otras universidades públicas y privadas.
es evaluadora nacional de los comités interinstitucionales de la evaluación de la educación superior en México. Vocera presidenta, ya lo dije, de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente, la poderosa y potente Renacedi, activista de la Alianza Feminista, el colectivo Evangelia García Pince, de la Red de Redes por la Paridad y la Red CEDAW. En fin, Cata, como le decimos quienes nos preciamos de ser sus amigos, sus amigas, es ahora presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Cata, como siempre, muy bienvenida. Y presento también a María del Mar Trejo, que anda entre Zoom y Zooms. Ella es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad de Anáhuac, Mayab, integrante de la Red de Mujeres Líderes de las Américas y presidenta del Consejo Directivo Nacional de la AMCE. Actualmente se desempeña, aún está a unas horas de dejar de serlo, por cierto, felicidades por tus logros y éxitos, como consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, donde preside la Comisión de Participación Ciudadana. Diplomada en Derechos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por la UNAM. Participa en la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral y es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, donde coincidimos, querida Marimar. Representante de México en el Encuentro Regional de Mujeres Políticas y Lideresas Locales, consolidando la democracia paritaria, convocado por la Unidad Iberoamericana Municipalista en alianza con Mujeres para América Latina y el Caribe. En fin, una trayectoria tan extensa y tan potente como el resto de nuestras colegas. Laura Bringas, ¿cómo viste el Congreso de Mujeres Políticas? ¿Cómo se organizó? Ya nos dijo Indira, hubo 4 temas: paridad, violencia política, la 3 de 3 y la construcción de ciudadanía, término en el que militamos todas las personas que estamos aquí y quienes nos hacen favor de seguirnos. Por cierto, estamos en Facebook Live y en YouTube. Ya saben que hay ahí unos cuadritos para poner sus comentarios, preguntas, aportaciones. Vamos a estar encantadas de recibirlos y de conversar sobre ellos también. Aide Vázquez, nuestra directora de vinculación del Instituto Ortega Gasset, a quien agradecemos su apoyo, y Diana Gamboa, nuestra jefa, comandante en jefa de Enlaces, Comunicación, quien hace posible esta transmisión. Van a estar pendientes. Saludamos y agradecemos a Paco Parra, nuestro director ejecutivo, por esta oportunidad. Laura Bringas, ¿cómo estuvo Mérida? Oye, cuéntanos, por favorcito, compártenos. Caluroso, con mucho calor humano, con mucho calor femenino. La verdad es que yo lo comentaba también el día del evento, en el acto inaugural, el día 8 de septiembre. Era una emoción que se sentía, la vibra. Yo no sé si reactivamos por ahí energías de nuestras ancestras que estuvieron en 1916, pero se sentía una vibra hermosa, una vibra violeta, femenina, feminista. Y de verdad que para mí fue un gusto, un placer cuando Marimar nos convocó a Cata y a mí como consejeras y presidentas de estas asociaciones nacionales a estar en este trabajo, a firmar un acuerdo para poder conmemorar justamente los 105 años del Congreso Feminista de 1916. La verdad es que cuando invitó a la red cívica a sumarse a esto, la verdad es que ni siquiera lo pensé, inmediatamente dije, sí, vamos y hacemos y trabajamos, porque la red cívica se tiene como objetivos contribuir al desarrollo democrático de nuestro país desde la construcción de la ciudadanía, desde fomentar la participación ciudadana, desde fomentar e impulsar una cultura de
de paz, una cultura de justicia, una cultura política democrática y de exaltar y fomentar los valores cívicos. Entonces, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, que este Congreso de Mujeres Políticas se circunscribió a los derechos político-electorales de las mujeres, pero pensando también que estos derechos son transversales para lograr otros derechos, derechos civiles, derechos económicos, derechos culturales, ¿no? Y entonces, inmediatamente dijimos, sí, la red cívica se suma y queremos estar ahí, queremos incidir. Y bueno, cuando ya nos convoca a las 4 asociaciones con las constituyentes, pues la verdad es que se genera una sinergia impresionante, ver cómo podemos ir cada una de nosotras sumando los temas. Por supuesto que AMCE pues es una asociación exclusiva de mujeres consejeras electorales o que han sido consejeras electorales locales, y por supuesto que el tema es muy afín, ¿no? Y en el caso de Renacer igual, porque es una asociación para la democracia incluyente. En el caso de la red cívica, era fortalecer esa parte de la ciudadanía y las mujeres que todavía está pendiente en los procesos electorales. Es decir, sí somos ciudadanas, sí somos sujetas de derecho, como lo ha dicho Indira, y como lo sabemos y como es, pero no necesariamente participamos las mujeres con el mismo plano de igualdad, ni hay los mecanismos para impulsar, para fortalecer los liderazgos femeninos en el ámbito político y sobre todo la ciudadanía, el ejercicio pleno de esa ciudadanía de las mujeres en el ámbito político electoral, ¿no? En el ámbito de los procesos electorales. Entonces, sí era muy importante y agradezco mucho esa invitación, y era muy importante sumarnos, y la verdad es que la mesa que desarrollamos, porque bueno, cada una de las mesas estuvo trazada, pensada y desarrollada justamente en función de los objetivos de cada una de las asociaciones. Pues, por naturalmente a la red cívica le tocó coordinar la mesa de ciudadanía de las mujeres, y justamente eso fue lo que trabajamos en esta mesa, desarrollando propuestas que se inscribieron, que se incorporaron al manifiesto, que al final de los trabajos del Congreso, pues firmamos todas las que estuvimos de manera presencial y de manera virtual, porque bueno, ahora justamente derivado de esta situación pandémica que ya tenemos muchos meses atravesando a nivel mundial, pues hemos tenido que irnos ajustando nuestras actividades a esta nueva realidad, ¿no? A esta nueva normalidad. Y entonces el Congreso fue en modalidad virtual y presencial, ¿no? Estuvimos en Mérida, alrededor de 500 mujeres, y de manera virtual más de 1000 mujeres inscritas en el Congreso. Entonces, fue una convocatoria muy importante y una participación que se sentía impresionante. No obstante, las compañeras que estaban desde la virtualidad, tenemos una gran pantalla en el telón del teatro, donde se proyectaban las imágenes de la sala de Zoom, y se veían los cuadritos de todas las compañeras que estaban reunidas virtualmente con nosotras ahí en el Peón Contreras, y de verdad que se sentía esa emoción, esa vibra, y fue de verdad que impresionante poder revivir parte de nuestra historia como luchadoras sociales, como defensoras de derechos humanos, como mujeres activistas en pro de los derechos de las mujeres, y poder estar en el lugar donde estuvieron pues Elvia Carrillo Puerto, donde estuvo una insigne duranguense, Hermila Galindo, que participó de aquel congreso, y que Hermila Galindo envió una carta muy importante al Congreso de la Unión cuando se discutía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ella no participó del debate en la Cámara, no asistió al Congreso, pero envió una carta
que está ahí en los anales de la historia. Entonces, son mujeres que lucharon por los derechos que ahora gozamos nosotras y que debemos seguir, pues, nosotras esa lucha debemos seguir honrando su memoria y honrando su lucha con mejores espacios, con mejores condiciones, con más derechos. Y lo decía yo ese día, las mujeres, pues todos los derechos para todas las mujeres, ¿no? No solo los derechos político-electorales. El Congreso se enmarcó en los derechos político-electorales, pero todavía tenemos más derechos que conquistar, que se nos sean reconocidos, y por eso es importante incidir en estos espacios para que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisión donde puedan ir representando los intereses y los derechos de las mujeres y lograr ese reconocimiento de otros derechos, ¿no? Más derechos por conquistar. Sobre eso quisiera que habláramos hacia el final. Más luchas que continuar, más incidencia que lograr, más cultura cívica que formar, más ciudadanía que construir. Porque bueno, de leyes y de instituciones estamos ya bastante bien provistos. Tenemos leyes para, por ejemplo, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y sin embargo la violencia campea en el país por todos lados y en particular en torno de las mujeres. No basta, parece ser, es una pregunta que les quiero hacer. Qué bueno que lo pones en este punto de la agenda, querida Laura, como siempre, muy centrada, muy puntual, muy asertiva. Quiero tomar, antes de pedirle a Claudia Espino que nos comparta las conclusiones de este congreso, y después Marimar nos diga, bueno, ¿qué viene hacia adelante? Y abramos la caja de Pandora para hablar libre y llanamente sobre lo que nos hace falta y ponernos de acuerdo para saber qué hacemos juntos, juntas. A ver, hace tiempo, en una clase que di para muchachas de la Facultad de Ciencias Políticas, me preguntaban, bueno, ¿y qué tanto hemos avanzado en la democracia? Bueno, pues tomando en cuenta que son 2000 años de haberse perfilado este concepto, esta categoría, pues hemos avanzado bastante, muy despacito en las primeras décadas, centurias, y ahora un poco más aceleradas, me quiero explicar. Todos nos vanagloriamos y siempre hablamos de la democracia de Atenas y bla, bla, bla. Sí, pero en la democracia de Atenas no había mujeres, de entrada. Luego, si quieren, discutimos el tema de los extranjeros y que los esclavos no podían participar. Por lo tanto, había esclavos. Entonces, a ver, háblame de una sociedad democrática con esclavos. Entonces, algo hemos avanzado si nos lo vemos en esa perspectiva, pero hablando en una retrospectiva mucho más reciente, a 100 años, 105 años, nos dice Indira con precisión, del Congreso Feminista de Yucatán. En ese entonces no había una sola diputada en el país. Ya no hablemos de presidentes municipales y gobernadoras y presidentas, que todavía no ha habido. Esperemos que pronto las haya en este país. No había habido ni una sola. Después empezaron a haber más locales, como dijo Indira, en Yucatán, en otros estados, las primeras diputadas locales, más que federales. Esto fue un avance más local que federal, como ustedes recuerdan. Pero de ese 105 años atrás a esta realidad que Indira nos decía, tenemos paridad total, 50-50%, hay un avance brutal, no brutal, civilizatorio, perdón, lo brutal es la violencia, esto es civilizatorio. Y a mí me parece, quiero que lo hablemos, si les parece, hacia el segundo tramo de esta conversación, que buena parte de ese aceleramiento de después de 2000 años de nadar de muertito en temas de género en la democracia, que se haya acelerado de esta forma, por lo menos en nuestro país y creo que en el mundo, tiene que ver, les pregunto, con una conjunción muy afortunada, por un lado, del movimiento social feminista, extra sistémico, incluso si ustedes quieren, en algunos de sus facetas, muy social, que finalmente, sobre todo con la sentencia de las antijuanitas del tribunal en 2011, se metió a
al cuarto de máquinas de la ingeniería del sistema jurídico y político mexicano. Y se metió a hacer leyes, se metió a presentar denuncias y se metió a presentar iniciativas de ley. Indira encarna literalmente una lucha precisamente desde la ley, bueno, desde fuera de la ley, pero desde dentro de la ley, en contra de la violencia hacia las mujeres. Cuando esto se combina, parecía que hay una especie de implosión y de explosión que logra que pasemos del 30%, que estábamos todos felices, que teníamos después de las cuotas en nuestra representación, al 50%, y esto fue en menos de una década, ¿no? Tuvimos 100 años donde avanzamos con 2, 3 diputadas por ahí extraviadas, y en una década pasamos del 30 al 50%. Y creo, me corregirán, y por eso creo que este Congreso tiene esa virtud, que en buena medida esto se debe a la conjunción del movimiento social feminista con el uso institucional feminista, digamos, del régimen político. Me parece que eso fue un acierto. Y por eso también es un acierto pensar en mujeres políticas. Es decir, que son políticas, qué carambas. Y hacen política, inciden en la política y están afortunadamente, iba a decir bendito sea Dios, pero creo que Dios tiene poco que ver en esto, afortunadamente incidiendo cada vez más en los asuntos públicos. Indy trae en su muñeca izquierda, como siempre, su pañoleta verde, que habla justamente de esta marea verde que está inundando las amplias alamedas que antes se irían de abrir en Chile y que desde Chile ahora se han abierto para toda América Latina. Cata, ¿andas por ahí? ¿Nos puedes contar de las principales conclusiones que a tu juicio, a las que a tu juicio arribó este Congreso de Mujeres? Muy buenas tardes. Pues primero, por supuesto, agradecer la invitación y el poder acompañar a mis compañeras bueno, pues fueron parte de este gran evento histórico, ¿no? Además, en un lugar en el que, toda mujer que defiende derechos quisiera estar en algún momento, ¿no? Por supuesto, Indira, Marimar, Laura, y agradecerte a ti, Carlos, por la moderación en este momento. Y bueno, pues contarte que yo no tuve la oportunidad de estar físicamente en razón de la actividad que tenemos. Todavía estábamos en proceso electoral aquí en Chihuahua y bueno, pues la responsabilidad no me permitió estar físicamente allá, sí hacerlo virtualmente y créeme que de entrada, pues la emoción de escucharlas a todas, de ver ese recinto, pues, con muchas mujeres que iban además emocionadas. Tuvimos nosotros, por supuesto, presencia de integrantes del órgano electoral que estuvieran allá presencialmente y cómo vinieron emocionadas de todo el tratamiento que se le dio, ¿no? Y bueno, pues de conocer, ¿no? A mis compañeras en persona, que no tenían oportunidad de conocerlas a todas, ¿no? Después coincidimos por ahí en Ciudad de México, también cuando galardonan precisamente a Indira y a Laura, y todavía emocionadas con el evento, ¿no? El partir nosotros de ser partícipes y además en recientes días, ¿no? De haber prácticamente concluido en todo el país los procesos electorales, pues eso ahondaba, ¿no? En la emoción que se demostró y a lo que finalmente llegan ellas, pues a conclusiones, pues bastante interesantes que redundan en estas democracias que son democracias inclusivas, ¿no? Democracias paritarias y que no estamos alejadas pues de ese anhelo que en 1992 en Atenas, cuando se acuñara esta palabra democracia paritaria, mujeres de todo el mundo estuvieran participando también para construir el concepto y que, bueno, México se convierte bajo esa importancia de la temática en un país en donde la normativa permite que las mujeres participemos, que estemos en espacios mucho más igualitarios y el que se compartiera por parte de mujeres de sociedad civil, de consejeras electorales, de ex consejeras, ¿no? Y bueno, mujeres de todas partes que podían transmitir, compartir las experiencias que tenían desde sus diferentes ámbitos.
y que bueno, a nosotros en materia electoral ha sido importantísimo el que integremos consejos en este sentido. A ti, Carlos, bueno, pues te tocó ya convivir en esa época, somos pues herederas de el igualitarismo, ¿no? De vivirlo. Y creo que todo eso cooperó para hacer de ello cierta mística en la necesidad del empoderamiento constante, ¿no? Como parte de las consideraciones que deben de hacerse. Por supuesto, el que estos encuentros puedan ser más seguidos, la necesidad de estar visibilizando, de estar conmemorando cada una de las fechas y que, bueno, pues también no podemos olvidar que el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ahí está, que es un lastre que también, bueno, pues hemos luchado por conceptualizarlo en nuestro país, que lo tenemos hoy en normativa, que pudimos experimentarlo ya conceptualizado en este proceso electoral y que sin embargo, bueno, pues vemos que todavía falta mucho por hacer, que el tema cultural sigue afectando y que, bueno, pues el trabajo no acaba, ¿no? Describirnos o no como feministas o como luchadoras por los derechos de las mujeres y en específico por los derechos políticos y el sentirnos, creernos y participar como ciudadanas en pleno uso de esos derechos políticos electorales, pues está más que nunca presente, ¿no? En este evento. Yo quiero decirte que me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo de mujeres, de estar en este momento no compartiendo con ellas, porque reconozco, por supuesto, todo el esfuerzo que se hizo. Además, reconozco en ellas liderazgos importantísimos a nivel nacional y que lograr lo que se hizo, estando además en pandemia, porque hay que vencer miedos también para ello, bueno, pues ha dado como resultado el que se generen, ¿no? Creo que nuevas narrativas y narrativas fuertes para la lucha de las mujeres, ¿no? En donde a pesar de las violencias, pues este tema en específico, en donde se pueda estar en la mesa de decisiones y en la conciencia de esa toma de decisiones en todos los ámbitos de la sociedad, creo que es parte de lo que se concientizó y que seguramente surgirán pues muchos proyectos en ese sentido, ¿no? Estamos en presencia y así lo reconozco de mujeres que tienen un liderazgo muy importante a nivel nacional, que sé que no lo van a soltar y que además su perspectiva pues servirá para otras, seguir abriendo caminos, ¿no? Independientemente en qué trinchera nos encontremos, ¿no? Entonces creo que la gran conclusión de este evento, y lo detallará con mayor pulcritud que yo, seguramente Marimar, creo es el convencimiento del empoderamiento de las mujeres y la capacidad que se tuvo de convocatoria para poder discutir grandes temas y que surjan muchos más, ¿no? Muchas gracias, querida Cata. Sí, ahí está ya Marimar con todo y su cubrebocas rosa, no sé si tiene el logo de la AMSE, ahí ya se nos fue. Bueno, ahí te vi, ahí estás, qué maravilla. Cata querida, gracias por tu testimonio, que además es un testimonio antecedido por una trayectoria pues intensa, muy fuerte, en no solo las causas de las mujeres, de la democracia en general y en particular de la comunidad a la que perteneces, el pueblo rarámuri, mujeres políticas. ¿Cómo se lee desde la perspectiva de una mujer rarámuri, además, esta idea de la politicidad de las mujeres y de la actividad política de las mujeres? ¿Le imprime un sello particular o no? ¿Cuál es tu visión? Porque aquí creo que coinciden, además en tu calidad de presidenta de la Red por la Inclusión, se juntan dos cosas poderosísimas, muy importantes de la democracia hoy, que ya sabemos ha dejado de ser solo votar, diría con Ortega Set, estando en el Ortega Set, cada vez es más claro que es un mísero detalle técnico. Esto de la votadera, diría un viejo amigo michoacano. Hay temas sustantivos más fuertes, que es
preocuparnos por las urnas y las papeletas o las boletas, la inclusión, las mujeres, la política. ¿Cómo lo vives tú, además, como presidenta del Instituto Electoral Local tan poderoso como el de Chihuahua, que ha tenido, entre otras, la experiencia de plebiscito de 2019, una de las experiencias, déjame decirlo, que he podido ver varias, quizá todas, más exitosas en términos de la democracia directa moderna en México? ¿Cómo la ve una mujer rarámuri, esta de las mujeres políticas? Bueno, mira, hubo presencia, además hay que comentarlo, de mujeres con origen indígena, porque creo que es un tema muy poderoso que ha tomado fuerza en este proceso electoral, en donde la agenda pendiente, no solamente de mujeres indígenas, sino de mujeres con alguna discapacidad, por supuesto la comunidad LGBT, ¿no? Mujeres de edad avanzada, ¿no? Como adultas mayores, por supuesto, de mujeres jóvenes, es decir, de todas aquellas diferencias de grupos históricamente vulnerados. Nos enseñaron los estados que podían realizarse cosas, ¿no? Las acciones afirmativas que se llevaron en todo el país es interesantísimo cómo se fueron dando. Y creo que, bueno, pues desde mi humilde opinión de una mujer que con un origen comunitario de Huachochi, Chihuahua, en donde el pueblo, bueno, pues es prácticamente el 90% de la población indígena. Y aunque a mí ya no me toca vivir en comunidad, sí lo hacen pues personas muy cercanas de mi familia, mi hermana en específico, ¿no? Mi abuela, por supuesto, en su momento como la primer maestra indígena de aquella zona. Pues tenemos la oportunidad de ver los dos mundos, ¿no? De las cosmovisiones indígenas y el mundo mestizo. Y hay un valor agregado en la etnia, en el pueblo rarámuri, en donde las mujeres han logrado sobresalir políticamente hablando, ¿no? De alrededor de 60 gobernadores y gobernadoras indígenas, o guarusiriame, como se les llama, 12 de ellas, al menos en la última estadística, son gobernadoras o guarusiriames, ¿no? Entonces hay un empoderamiento importante, creo que es parte de la cosmovisión, lo he compartido yo en muchos foros, ¿no? De qué es lo que pasa con el pueblo rarámuri. Y creo que eso da pues, una visión importante, porque si mujeres que tienen todas las desventajas que podamos imaginar, ser mujer indígena, pobre, porque por desgracia en este país el ser indígena significa una cuestión de precariedad o de pobreza extrema inclusive, eh, el pertenecer a un pueblo en donde la mujer se ha destacado también políticamente, en donde ha tomado las batutas como comisaria de policía, como regidoras indígenas, ¿no? Que es el caso del pueblo de Huachochi, donde hay ejemplo de ello en cada una de las distribuciones, pues, de antaño, no solamente por acción afirmativa en el caso de este proceso electoral. Creo que da una visión de empuje, ¿no? Es muy diferente, claro, el tratamiento en el sur, en el centro y en el norte del país. Los casos más tremendos de violencia política son de mujeres indígenas en el sur de nuestro país, ¿no? Recordemos Chenaló, Chiapas con Rosy Pérez, ¿no? Oaxaca, en fin, ¿no? Estos casos tan dramáticos que hemos conocido, pero sí te digo que yo creo que la vivencia, pues la convivencia y la conciencia indígena bajo esta cosmovisión y el que yo haya tenido una oportunidad, un privilegio de estudiar, de integrar en este caso un órgano colegiado, poder aprender, por supuesto, de mis compañeras y compañeros, ¿no? Hoy tener la oportunidad, por desgracia, bajo el lamentable fallecimiento de mi consejero presidente, el ingeniero Arturo Meraz González, pues es poder aportar un granito de arena, ¿no? En poder compartir, inclusive introducir y ser aceptado por mis compañeras y compañeros, que era necesario el que nosotros integráramos esta visión indigenista a la institución, que lográramos la acción afirmativa. Fue muy exitosa en Chihuahua, ¿no? Para nuestra estadística, el que 60 personas de origen indígena estén gobernando en este momento las municipalidades,
que exista un diputado con vínculo comunitario y que mis compañeros pues no solamente hayan recibido el comentario de la voz, sino que nos hayamos atrevido en conjunto como colegiado a llevar a cabo la acción afirmativa mandatada por una sentencia y que tengamos buenos resultados es un orgullo de todos, ¿no? Entonces, creo yo que el aportar el granito de arena fue muy importante para mí, eso es lo mejor que me llevo yo de la experiencia, pero sobre todo el que mis compañeras y compañeros pudieran sentarse y compartir conmigo desde el origen indígena que tengo estas visiones, ¿no? Por supuesto, Renacedi ha sido pues una visión que ha aportado, ¿no? Que ha permitido que las experiencias de otros estados de la República los compartiéramos, ¿no? Y que eso nos llevara a perfeccionar nuestras acciones afirmativas, ¿no? Y no solamente es el orgullo de haber realizado cosas en conjunto con otras y otros, sino haber podido, pues, el estarlo compartiendo, pues, generar verdaderamente acciones. Hay mucho por hacer, evidentemente, ¿no? Creo que es una agenda pendiente todavía, que hoy que se llega a la mesa de decisiones en Chihuahua, pues fue alrededor del 70% de esa cuota indígena son mujeres indígenas. Entonces hay una experiencia ahí importante que compartir y me siento muy orgullosa de haber podido aportar, ¿no? Y compartir qué es el pueblo al que pertenezco como origen, ¿no? Pues, no, sin duda una experiencia por lo demás significativa, con muchos aprendizajes. Espero que pronto nos podamos poner de acuerdo para tener un conversatorio sobre este tema en particular, invitar a otros colegas, otras colegas que han trabajado en Chiapas, ya lo mencionaba, bueno, Oaxaca, desde luego, que fue punta de lanza con las elecciones, entonces se llamaba Por Usos y Costumbres, por cierto, poco incluyentes de mujeres en su principio. Tú contaste o referiste a aquellas experiencias en Oaxaca de elección por usos y costumbres de autoridades municipales que terminaron en actos de violencia terribles en contra de mujeres que en buena medida, sin embargo, incentivaron la promulgación de legislación en contra de la violencia política. Pues muchas gracias, Cata querida, y mi reconocimiento de siempre, sabes que lo tienes por ese esfuerzo y esa trayectoria que ahora nos compartes. María del Mar Trejo, ahí está con todo y su cubrebocas. Bueno, oye, bueno, ya fuiste referida en el número de veces. Por cierto, tenemos algunos mensajes, voy a referir al término de la exposición de Marimar y una pregunta en particular. Invito a nuestras amigas, amigos que nos siguen en vivo a que participen. Dadas las cuestiones técnicas, no podemos estar todos metidos en bola en el Zoom, pero ya veremos alguna manera de resolverlo, pero por lo pronto, por favor, ahí está la posibilidad de interactuarnos, siempre nos da muchísimo gusto. María del Mar. Hola, voy a ver si no me regañan un ratito por quitarme el cubrebocas aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero un placer estar con ustedes. Sí, mira tú, Marimar de Yucatán está en la Ciudad de México, Laura en Durango, Claudia Espino en Chihuahua, Indira en algún lugar de Morelos, muy parecida ahí, de los climas. Carlos, te agradezco muchísimo la invitación, en verdad. Para mí es un gusto que podamos seguir platicando de todo lo que pasó aquí en Yucatán. De verdad, pues ya vimos de dónde vino la iniciativa, cómo se organizó, cuáles fueron sus conclusiones. Cuéntanos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos después del Congreso? Pues mira, hay que decir algo. 100 años después, las mujeres volvimos al peón Contreras y volvimos, yo creo que con triple de fuerza, y eso es mucho que decir, ¿no? No sé si ya lo comentaron aquí mis compañeras, pero realmente en aquel 1916 había 617 mujeres de distintos estados en ese primer congreso feminista, pero ahora en este congreso de Yucatán nos logramos reunir 1,629 mujeres, 287 presenciales y las demás conectadas en línea, pero además no solo conectadas viendo, ¿no? A distancia,
Y ahí viene la pregunta que tú haces. Estuvieron mujeres conectadas, dialogando, trabajando, generando propuestas de cada una de las mesas temáticas que tuvimos en el Congreso. Y todavía estas relatorías y todos estos resultados, aquí pueden decir mis compañeras que aún los seguimos todavía procesando y trabajando. Yo creo que ya la siguiente semana tendremos concretamente el documento ya terminado, pero es un trabajo de un gran equipo. Yo quiero agradecer enormemente a mis compañeras que están hoy en este panel, a Indira Sandoval, que tuvo también toda la creación de esta logística, ¿no? Con su gran experiencia y sobre todo con su profundo compromiso. Para mí fue un gusto enorme poder trabajar con ella. También, obviamente, a nuestra querida Claudia Arleda Espino, presidenta provisional de Chihuahua y presidenta de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente. Quiero decir que desde ahí de Chihuahua recibimos un apoyo incondicional de la red, pudimos estar en comunicación plena y cada una de las asociaciones que estoy mencionando se encargaron de una de las 4 mesas temáticas y eso habla del poder de trabajo en equipo, de las mujeres, del poder de convocatoria que tenemos las mujeres y cómo podemos ir pues teniendo estos compromisos, pero solo concretando, sobre todo concretando estos espacios. También hay que decirlo a nuestra compañera de la Red Cívica, presidenta Laura Fabiola Bringas, que a pesar de tener la organización del evento que ahora se está llevando a cabo, teníamos reuniones cada semana y todos estábamos ahí pues dando de nuestro tiempo y de nuestra experiencia poca o mucha en estos temas para ir avanzando. Entonces creo que ese conjunto de ideologías, este conjunto de trabajos que vienen desde diferentes esferas, se vio reflejado también el día del evento y se está viendo reflejado también en las conclusiones de las mesas y en las propuestas que se están haciendo, ¿no? Podemos decir que en los paneles que estuvieron allá tuvimos a una diputada federal que acababa de salir de la mesa, ¿no? Que es Dulce María Sauri Riancho, una gran yucateca y que además había puesto sobre la mesa una gran reforma sobre paridad total. Entonces, creo que personajes como como Patricia Olamendi, que también nos dio ahí una cátedra, ¿no? de lo que tenemos que hacer con el 3 de 3, cómo tenemos que avanzar, cómo los institutos electorales tenemos que seguir comprometidos y todo, no solo los OPLES, sino también tribunales, ¿no? Y todos, cada una desde nuestras trincheras. Y ese era el objetivo, Carlos, te comento, que saliéramos de ese congreso con un documento específico donde dijéramos qué nos corresponde hacer a las consejeras electorales, qué nos corresponde hacer a las magistradas, qué les corresponde hacer a las diputadas, a las senadoras, a las presidentas municipales, a las regidoras, ¿no? Que cada quien dentro de esa agenda que estamos construyendo y que se construyó en este Congreso de Mujeres Políticas en Yucatán, que esa agenda sea propia, sea de todas y cada una de nosotras y que la sigamos impulsando en cada uno de los espacios, ¿no? Entonces creo que fue un gran reto, déjame decirte, sobre todo por el tema de la pandemia y que el primer evento presencial para nosotras, incluso como Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, no habíamos tenido eventos casi en un año y medio, y fue lo primero que nos atrevimos, ¿no? a realizar. Y entonces creo que fue un gran fruto, pero yo creo que fue el trabajo conjunto. Y ahora lo que sigue, no sé si igual ya lo hayan platicado aquí mis compañeras, pero creo que es fundamental el llevar estos resultados a las personas que toman las decisiones, a las mujeres que están en los puestos de toma de decisiones, como son las diputadas federales, las senadoras, las diputadas en cada una de los congresos estatales, en nuestras entidades federativas. A todas se les hará llegar esta agenda, este pacto y este compromiso que hicimos en el Congreso de Mujeres Políticas para que cada una desde sus espacios pueda comprometerse con estos temas y que sigamos avanzando. Creo que hemos avanzado mucho las mujeres, pero nos falta todavía mucho por avanzar y también tener esta transversalidad en mujeres de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Y ya escuchaba aquí a mi amiga Claudia Arleda Espino hablar pues del tema de comunidades indígenas, que también en Yucatán, hay que decirlo, estuvieron mujeres mayas en nuestro congreso, en este Congreso de Mujeres Políticas,
También por la mañana incluso tuvimos un conversatorio local donde las mujeres nos presentaban esa agenda municipal de género, los proyectos que han realizado, y creo que fue un gran entusiasmo el que se vivió en Yucatán. Las mujeres se sumaron desde todos los espacios y era de verdad, como casi una algarabía y una fiesta el poder estar ahí todas juntas, unidas, concretando proyectos. Yo agradezco en verdad a todas las asociaciones que se sumaron a este proyecto. Ahí tenemos también nuestra página que se quedó ya para la posteridad, la página que alberga el Congreso de Mujeres Políticas y donde estarán todas y cada una de las conclusiones de las mesas para poder consultarlas, bajarlas y que a partir de esto que dialogamos y que concretamos, de allá podamos seguir sacando políticas y seguir sacando diferentes proyectos en todas y cada una de las entidades. Creo que todavía hay mucho por hacer. Aquí igual mis compañeras Indira, Laura y Claudia, creo que seguiremos construyendo esta agenda y de verdad de corazón a todas y a todos los que nos siguen en redes, que se unan siempre a esta causa, que creo que es una causa que de verdad yo siempre digo, los derechos de las mujeres político-electorales y todos los derechos humanos es algo inherente que no debemos estar persiguiendo y debe llegar el momento en que no sean necesarias acciones afirmativas, sino que por naturaleza y por las situaciones que esa mentalidad, ¿no?, de la sociedad, ya sepamos que la democracia por derecho es igualitaria y que también la democracia debe ser paritaria y la democracia debe ser incluyente. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Gracias a ti, querida, en verdad mucho, 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 porque además comenté al principio, pues estás en medio de una serie de eventos y compromisos y te has hecho este espacio para acompañarnos. Gracias, en verdad. Me cuenta nuestra querida Diana Gamboa, que está en el cuarto de máquinas de esta transmisión, que se oía cierto eco en tu exposición, quizá, bueno, porque hay un ruido ambiente ahí en el instituto, no lo sé, o quizá tienes por ahí el YouTube o el Facebook abierto, en cuyo caso te pediríamos que le bajaras el volumen para que no se vicie ¿cómo se llama? La transmisión. Cata salió quizá por algún tema técnico y eso está haciendo que, perdón, Diana ajuste el diseño de la transmisión, pero seguimos aquí. Bueno, vamos a la parte final. Tenemos 20 minutitos todavía, muy sabrosos, muy buenos para echar conversa. Quiero, bueno, pues referir los saludos y hay al menos una pregunta. Bueno, Claudia Guzmán dice: abrazo a mis colegas y celebro que se siga difundiendo los trabajos, diálogos y conclusiones del Congreso Mujeres Políticas. Mi reconocimiento a su labor y al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de México por esta reunión. Juan Carlos Mena nos felicita, lo mismo que hizo Claudia, y saluda desde luego a las consejeras, las colegas Marimar, Laura, Claudia e Indira. Juan Carlos Mena, por cierto, como sabemos, consejero electoral de Campeche. Ulises Murillo pregunta para las ponentes. Dice: ante el avance de los derechos políticos y electorales en favor de las mujeres a nivel constitucional y legal, ¿qué políticas públicas sugieren para transformar ya no la norma jurídica, sino para cambiar la cultura ciudadana en pro de la participación y el ejercicio del poder público en pro de las mujeres en México? Saludos cordiales. Quiero comentarte, querido, como dijimos que se llama Ulises, que tuvimos una conversación con Flavia Freidenberg hace unas semanas. Está en la página del instituto y en mi canal de YouTube, donde nos compartía algunas propuestas concretísimas y un estudio muy, muy específico de estas políticas públicas. Te sugiero, te propongo ir a esta conversación para conocer lo que está haciendo Flavia en la UNAM con un equipo muy, muy interesante. Pero está desde luego la pregunta para nuestras colegas y yo sumaría una. Indira, lo personal es político, las mujeres políticas, ¿por qué? Y luego les ruego que vayamos sobre estas bueno, también Marimar tendrá que salir pronto. Sí.
Adelante, Marimar, con toda libertad. Indy, Laura, Marimar, ¿qué le contestamos a nuestro colega? Bueno, en principio, si me permiten, es preciso puntualizar que la participación política no se circunscribe a los partidos políticos y la participación ciudadana no se limita a la emisión del voto. En ese sentido, el fortalecer los mecanismos de participación política y ciudadana no solamente pasa por lo electoral, sino pasa justo por generar mecanismos de exigibilidad y accesibilidad a los derechos humanos en general, donde por supuesto coincido en que los derechos políticos y electorales son derechos puerta para poder llegar a otros más. Y se hace muy prudente en un momento donde se instala una narrativa hablando del pueblo bueno además. Y habrá que decir que la gran diferencia entre pueblo y ciudadanía radica en los procesos de información, de formación, de organización, de participación, de movilización. Y cuando se hace desde el feminismo, pues no puede estar en duda que es de total transformación, de incidencia. Y ahí seguramente ahorita Lau podrá precisar algunas propuestas en materia de participación ciudadana, pero me gustaría comentar sobre algunas. Es fundamental reformar los requisitos que actualmente están vigentes para las candidaturas ciudadanas. De lo contrario, ese manual que tienen como ley de cómo nunca llegar al poder y otorgarle solo a los institutos políticos partidarios toda la posibilidad de que solo por esa vía se accede, se vuelve un desafío total para la propia democracia. Entonces, un tema fundamental para la participación política y ciudadana también pasa por cuál es la accesibilidad para la toma de decisiones y los espacios de incidencia. Y ahí, pues, esa reforma debe formar parte, yo creo, de un gran paquete hacia la reforma político-electoral 2021-2024, ¿no? Hacia lo 2024. Segundo, me parece fundamental el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, que pasa por presupuestos, pero insisto en que no podemos limitarlo solo a las militantes de los partidos políticos. Cuando decía hace rato de que mujer no es política, no podemos seguir quedando al margen del marco de participación o de protección a los derechos políticos y electorales fuera las defensoras, las activistas, las periodistas, las sindicalistas, las universitarias y demás. Y entonces también se hace prudente la exigencia de partidas presupuestales para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, más allá de las filas de las militancias político-electorales. Pondría también, contestando a esta pregunta, el tema de que lo personal es político. ¿Qué entendemos actualmente por democracia? Y decías, al final seguramente podemos platicar de la feminismo, pero me parece que cuando es visto desde las gafas violeta, que esas con las que se ven los baches hasta en el suelo más parejo, que tiene que ver con que la paridad solamente cuantitativa se vuelve, yo lo digo de manera muy clara, la paridad sin feminismo corre el riesgo de ser un aditamento del patriarcado. Entonces requerimos a más mujeres en el poder, con poder, pero requerimos más feminismo en el poder, legislando, gobernando, administrando, impartiendo justicia. En todos los espacios requerimos el feminismo como guía, como fin, como medio también. Sin duda, el movimiento feminista es la única fuerza política vigente hasta nuestros días. Las demás son estructuras electorales o electoreras, o maquinarias para ello. Así lo decimos, al menos desde mi espacio de incidencia, sociedad civil y militancia política de izquierda, vemos que lo que sucede no necesariamente nos representa, y es ahí la importancia de fortalecer la participación política y ciudadana. La ciudadanía puede politizarse, sí, pero falta que la política deba ciudadanizarse.
Y ahí las mujeres somos la mayoría de la población, pero no la mayoría politizada. Y no somos la mayoría politizada justo por los esquemas de desigualdad, de precarización, de sobreexplotación, de violencia y de injusticia social. Y cuando hablamos de increpar a la democracia, y que ahí es donde coloco la feminismocracia, es de decir que se requiere de un nuevo orden político, de un nuevo contrato social, porque ha venido siendo un contrato sexual lo que ha sucedido. Y entonces esta carga sexual que tiene la política y esta carga política que tiene lo sexual debe llevarnos a decir que sí es posible otro orden político, y esa es la feminismocracia, con las mujeres al frente y con los derechos al centro. No hay más. Quien quiera tener otro faro de dirección para el poder que no sean los derechos humanos, pues me parece que no estaría dentro del marco de un régimen democrático. Y quien quiera hacerlo o pretenda hacerlo sin las mujeres o borrando a las mujeres como sujetas políticas, también me parece que tendría que estar en duda si es un proceso democrático. Y termino comentando que el tema de lo personal es político, es que sí creo que se vuelve un desafío ampliar el esquema de lo que estamos entendiendo como democracia. El tema de la decisión de las mujeres sobre nuestro cuerpo es un asunto de salud, es un asunto de justicia, pero también de democracia. El asunto de los cuidados es un asunto de derechos humanos, es un asunto de redistribución de la riqueza, pero también de democracia. El asunto de la erradicación de la violencia, de romper el pacto y de erradicar y de desterrar a los agresores del poder, es un asunto de democracia. El tema de colocar a las mujeres como sujetas políticas y de derechos y como ciudadanas plenas es un asunto de democracia. Ningún régimen que se diga democrático puede serlo sin la participación sustantiva de la sociedad civil, de las mujeres, de todas las mujeres, y sin el marco de derechos humanos como este encuadre donde se rijan las relaciones personales, institucionales, políticas, económicas. Pero para ello es fundamental algo. Sin despatriarcalización no habrá ningún tipo de transformación, ni de primera, ni de cuarta, ni de ningún tipo. Entonces, requerimos cambiar el chip, requerimos desmontar todas las prácticas que generen, agudicen, promuevan, profundicen desigualdad, injusticia social, porque esas prácticas, si siguen y continúan permeando en un sistema político democrático, generarán y tendrán como consecuencia discriminación, injusticia social y violencia. Y entonces tendrá que ponerse en duda el Estado de Derecho, y por supuesto que entonces guarda un gran riesgo la democracia en sí misma. Entonces tenemos que replantearnos el régimen completo, el orden político completo, y ahí las mujeres somos actoras, protagonistas fundamentales. Y el tema de qué sigue después del Congreso, pues darle cabal cumplimiento y seguimiento a cada uno de los postulados del manifiesto político por la defensa y protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres y de nuestra ciudadanía, que le guste o no le guste a alguien, son derechos humanos, ¿no? Bueno, pues ahí está, ya nos has compartido también esta idea, esta propuesta tuya de feminocracia o feministocracia, poniendo a las mujeres al frente y los derechos al centro. Gracias, querida. Bueno, vamos ahora con Laura. Bueno, tú has estado en esta iniciativa de Congreso, Indira, más desde el punto de vista de las organizaciones ciudadanas, feministas propiamente, tú desde tu responsabilidad institucional, al frente además de una red poderosísima de personas en todo el país que trabajan cotidianamente por los temas de construcción de ciudadanía, desde luego los de género, pero en un abanico más... bueno, yo sé que a Indira no le gusta el concepto de género, cuestiones de sexo, cuestiones de mujeres, para decirlo sin barnizar nada, ¿no? Las cuestiones de mujeres, que es desde luego parte de la agenda de la red. En este pronunciamiento, en este manifiesto, Laura,
las conclusiones del Congreso. ¿Qué rescatas tú? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos propones? Estamos en la parte final de nuestro conversatorio. Quiero ir hacia, bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? A lo que Indira nos convoca, a lo que el Congreso nos propuso. ¿Qué nos dice sobre eso, querida Laura? Gracias, Carlos. Pues mira, fíjate que justamente esta parte es donde la Red Cívica MX puede incidir en el ahora cumplimiento efectivo de esos postulados, de esas propuestas que se establecieron en el manifiesto que firmamos al término de los trabajos de las mesas y del panel que hubo el 8 de septiembre, tanto de manera virtual como en Mérida, Yucatán, en el Peón Contreras. ¿Por qué? Porque lo decíamos hace rato, ¿sabes? Lo comentabas y para quien nos escuche y nos siga y pueda ver esta transmisión de manera posterior, la Red Cívica MX tiene un gran evento nacional que se desarrolla dependiendo de los procesos electorales una o dos veces al año, que es el Encuentro Nacional de Educación Cívica. Y en este encuentro es donde quienes trabajamos en materia de educación cívica, participación ciudadana, cultura política democrática, pues compartimos experiencias y trabajamos y generamos espacios de diálogo y líneas de acción para seguir incidiendo en este tema que es la educación cívica, porque la educación cívica es un factor democratizador. Es decir, no podemos pensar en una democracia si previamente no existe una formación de ciudadanía, si previamente no existe mecanismos para que esa ciudadanía se exprese más allá de las urnas en un proceso electoral, en una elección de gobernantes, de representantes, ¿no? Y entonces, justamente, eso es en donde la red cívica puede poner su granito de arena para incidir en el cumplimiento, porque ya pensamos que hace falta, ya coincidimos las mujeres que estuvimos virtualmente y presencialmente en el Congreso de Mujeres Políticas, en qué es el siguiente paso que tenemos que dar, en cuáles son los derechos que nos faltan por conquistar, que nos faltan por reconocer y que se nos impide ejercer plenamente. Y entonces ya está ahí, en un manifiesto. Pero ahora necesitamos darle vida a ese manifiesto, que sea vivo, que sea aplicable, que sea una herramienta y que sea un instrumento para que podamos lograr estos derechos, este ejercicio pleno de los derechos ya reconocidos, porque no basta decir que los tenemos reconocidos, pero no los podemos ejercer, ¿no? Se decía hace rato claramente, hay ley, hay muchas leyes, hay una ley para una vida sin violencia y sin embargo los feminicidios siguen creciendo, las agresiones hacia mujeres siguen creciendo, la violencia política por razón de género en contra de las mujeres sigue presentándose proceso tras proceso electoral. Entonces lo que necesitamos es hacer vivo este manifiesto, hacer vivas estas propuestas y llevarlas a los espacios donde las mujeres que toman decisiones puedan utilizarlo como un recurso, como un antecedente y como un fundamento para generar esas políticas públicas, para generar esas agendas legislativas, para generar esas reformas legislativas y para poder hacer un cambio realmente. ¿Qué se necesita? Se necesitan voluntades, definitivamente. Como lo dice Indira claramente, no solo necesitamos mujeres en el poder, necesitamos feministas en el poder, en la toma de decisiones, porque no todas las mujeres, y eso hay que decirlo muy claramente, que están en los espacios de toma de decisiones, son mujeres que coinciden con la agenda feminista, son mujeres que reconocen la lucha feminista y por el contrario, discúlpenme, pero hay de verdad mujeres en espacios públicos, en espacios de toma de decisiones, que son verdaderas hijas dignas del patriarcado, ¿no? Entonces, cuando las mujeres políticas incidimos desde esa perspectiva feminista, con esos lentes violeta
que son significativos, que son emblemáticos, hacemos una disrupción del orden patriarcal. Las mujeres políticas, las mujeres feministas políticas, somos disruptoras del orden patriarcal, exactamente con esos lentes violeta que se acaba de poner Indira. Tenemos que tomar decisiones las mujeres que estamos ahí en los espacios de decisión, porque todas ellas, como Indira, las constituyentes, nosotros tenemos otros datos, y las de la observatoria y demás, que inciden muchísimo desde el espacio civil, desde la ciudadanía, desde el ejercicio de su ciudadanía, como promotoras, como luchadoras sociales, como defensoras de derechos humanos, nos allegan los elementos, pero quienes tenemos o tienen la posibilidad de hacer real ese cambio son las mujeres que están en la toma de decisiones, son las diputadas, son las senadoras, son las gobernadoras, las presidentas municipales, las regidoras, son las secretarias de Estado, son las directoras del Instituto de la Mujer, del DIF estatal, de la Secretaría de Finanzas, etcétera. Son las mujeres que están ahí tomando decisiones, y esas decisiones se tienen que tomar a través de una perspectiva feminista, de una perspectiva, sí, de género, desde mi punto de vista, con una visión feminista. Necesitamos presupuestos que sean transversales hacia, por ejemplo, presupuestos públicos que sean transversales hacia el ejercicio de los derechos de las mujeres. Necesitamos recursos para las alertas de violencia en los estados donde hay alerta de violencia. No se trata nada más de lograr la alerta de violencia y que no tenga con qué funcionar esa alerta. Se necesitan funcionarios en las fiscalías o en las procuradurías de justicia de los estados que tengan esa visión. Se necesitan legisladoras locales que tengan esa visión para que las alertas de violencia de género sean efectivas y cumplan su cometido, que es erradicar la violencia, atender a las víctimas y erradicar y establecer mecanismos de erradicación de violencia. Y para eso se requiere presupuesto, y para eso se requiere que quien asigna el presupuesto tenga esa visión. Por poner un ejemplo, y en todos los espacios y en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida pública, te puedo dar un ejemplo de cómo funciona sin perspectiva feminista, sin una visión feminista, y cómo funciona con una visión feminista la toma de decisiones. Entonces, por ponerte un ejemplo aquí, en el caso de asignar presupuestos para estos temas de alertas de violencia de género, es muy claro cuando hay esa visión y cuando no la hay. Entonces, creo que desde ahí es desde donde tenemos que incidir. Ya fue el Congreso, fue exitoso, muy exitoso. Logramos concretar un documento muy, muy, muy completo, donde se establecen las acciones que debemos emprender, los derechos que queremos que se nos reconozcan y que se nos garanticen. Y ahora necesitamos llevar todas nosotras ese documento aquí en la mano y llevárselo a las legisladoras, llevárselo a las gobernadoras recién electas, porque todas ellas, aunque no lo reconozcan de esa manera, algunas llegaron gracias a la lucha feminista, llegaron gracias a la lucha de Indira y de muchas mujeres luchadoras sociales, de muchas consejeras electorales que dieron las batallas adentro de sus consejos generales, de las propias consejeras nacionales del INE que dieron la batalla dentro de su consejo general en contra de todos los representantes de los partidos políticos, incluso confrontándose con sus propios pares varones para poder lograr una cuota de género, una paridad en las gubernaturas, para poder lograr que pudieran llegar esas 6, 7 mujeres que llegaron electas a los gobiernos, que no hubieran llegado ninguna de ellas, hay que decirlo bien claro, si no hubiera habido la obligación de los partidos de postular a la mitad de las candidaturas a las gubernaturas para las mujeres. Entonces, sí llegamos las mujeres, en muchos casos, a esos espacios, se nos toma en cuenta para poder estar en esos espacios gracias a las luchas feministas.
La capacidad, esa es otra cosa, y quienes aleguen ese tema, pues espérenme y les doy bastantes ejemplos de falta de capacidad de los señores que han estado ahí durante décadas y siglos. Pero si no nos permiten estar, no vamos a poder demostrar la capacidad y no vamos a poder seguir incidiendo en favor de otras mujeres. Las que estamos hoy al frente de una institución, de un gobierno, en una función pública, tenemos que jalar a las que están atrás, aquellas que no tienen voz, aquellas que no pueden pararse en una tribuna, aquellas que no tienen voz en un consejo general, que no tienen voz en un cabildo, a todas esas mujeres anónimas y que no se les escucha porque están sometidas aún y no tienen ese espacio público para expresarse, a todas ellas les presentamos las que sí tenemos esa oportunidad, las que sí tenemos ese privilegio y debemos nosotras, las que estamos hoy ahí en esos espacios de toma de decisión o las que hemos estado ahí en esos espacios de toma de decisión, con el apoyo de nuestras amigas, de nuestras aliadas, de la sociedad civil, de los grupos de mujeres feministas, de las colectivas feministas, poder incidir, generar esos cambios. Si las mujeres no llegamos a los espacios de toma de decisiones, no se dan los cambios en esos espacios, no se dan políticas públicas enfocadas a la transversalidad, al género, al empoderamiento de las mujeres, al fortalecimiento de los liderazgos femeninos en todos los ámbitos, no solo en el político, por ejemplo, en el económico, en el académico, o sea, vemos a las empresarias luchando en su gremio, vemos a las académicas luchando en su gremio para ser tomadas en cuenta, a las investigadoras, a las artistas plásticas, a las artistas en el ámbito cultural, etcétera. Entonces, de verdad que tenemos que dar una lucha, ir de la mano, funcionarios públicos, funcionarias públicas, quienes estamos en el ámbito público y quienes desde la sociedad civil están peleando día a día, levantándose, levantando la voz, luchando, porque justo así se logran los cambios, yendo de la mano, trabajando con perspectiva, trabajando con una visión feminista, con esos lentes feministas, porque si no, no vamos a avanzar. Y los logros que hemos alcanzado hasta ahora no los vamos a perder si no seguimos luchando. Lo que Indira y las constituyentes y nosotros tenemos otros datos y todas estas asociaciones de mujeres que han dado una lucha férrea por lograr que no haya violentadores en los espacios públicos y que no se elijan a violentadores con la iniciativa 3 de 3, a deudores alimentarios y agresores sexuales, es sumamente importante y estoy segura que muy pronto veremos esa lucha que ellas han dado rendir frutos en la legislación, que no solo sea un tema de voluntad de los órganos electorales, sino que sea un tema de obligatoriedad desde la ley, desde la norma, desde la Constitución. Tenemos que lograr que esa iniciativa 3 de 3 llegue a la Constitución, llegue a las leyes y se aplique y se respete. Y que no puedan darle la vuelta a los partidos políticos, porque siempre vemos cómo justamente siempre buscan la rendijita por la cual meterse para irle dando la vuelta a las obligaciones que hay para el tema de los derechos de las mujeres. Bueno, pues yo creo que tendremos que seguir trabajando muy arduamente. Nuestras compañeras, las consejeras que están en funciones todavía, justamente por esas actividades se tuvieron que retirar del conversatorio, pero están aquí en pie de lucha y son mujeres comprometidas con ese trabajo. Marimar y Cata son mujeres que han peleado desde sus espacios justamente al lado de nosotras, al lado de las mujeres feministas y quienes ya dejamos el cargo en este momento, como es el caso de tu servidora. Seguiremos trabajando desde donde nos encontremos, seguiremos siendo aliadas de las mujeres y seguiremos siempre impulsando estas propuestas y estos trabajos y estos proyectos que nos permitan ir avanzando, porque no es por mí, es por todas nosotras. Gracias. Bueno, pues qué manera de rubricar esta maravillosa, poderosa conversación. Quedan, como siempre,
muchos más temas de los que logramos tratar. De eso se trata una conversación cívica. Qué feo si abordáramos todo y concluyéramos todo y acabáramos todo. Lo más interesante, lo más bonito, lo más entusiasmante es que apenas comenzamos todo. Y eso, mira, que hemos hecho, han hecho ustedes mucho. Muchas gracias, Laura. Indira, con todo y la segunda dosis y la calor que te aqueja en aquellos rumbos morelenses, a Cata y Marimar, que tuvieron que salir antes por sus compromisos profesionales. Gracias, pero sobre todo gracias a ti, que bueno, que más bien al revés, que nos permites acompañarte en esta tarde, jueves o en el momento que nos veas para seguir construyendo ciudadanía desde la academia, desde el espacio crítico, analítico, constructivo del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. En México, Parra, Idey y a mi querida Diana Gamboa, que está haciendo malabarismos para mantener la transmisión, aunque dos de nuestras colegas ya salieron. Déjenme, quiero pedirle, Indira, Laura, que si nos comparten la versión final del manifiesto del Congreso, para que si está en sus posibilidades, Diana nos ayude a compartirlo. A su vez, en las redes sociales del instituto, yo lo haré en las mías, desde luego, como parte de las conclusiones y delegado de esta conversación tan linda. Voy a decir algo que Indira refirió a Marifer Rodríguez Calva, que nos presentó y que con ella pensé y trabajé una idea en la que sigo muy convencido. Este no es un tema, sí es un tema político y sí es un tema legal, sí es un tema hasta de presupuestos, pero no es un tema ni político, ni legal, ni presupuestos, es un tema civilizatorio, es un tema que tiene que ver con la confección de la sociedad humana. Yo pienso, y sigo en esto a una persona muy entrañable para mí, casi diría que estamos ante la posibilidad, espero que lo logremos, de un tercer salto cuántico en la historia de la civilización. Déjenme decirlo de esta forma. El primero de ellos fue cuando descubrimos el fuego. La sociedad humana se transformó radicalmente. Luego fue cuando inventaron la rueda, y a partir de ahí vino todo un proceso tecnológico. El tercer gran momento de la historia de la civilización humana será, todavía no es, gracias a ustedes nos acercamos más rápido, cuando logremos la equidad, la igualdad, el trato digno, humano, entre hombres y mujeres, y entre toda la diversidad de preferencias sexuales que tiene nuestra sociedad múltiple, diversa. No antes, no vamos a lograr ser realmente una civilización. Estamos todavía instalados en una forma bastante moderna de barbarie, pero sigue siendo una barbarie que el 50%, el 49% de la población quiera ofender, agredir, sobreponerse sobre el 51%. Ya afortunadamente no hablamos de que las mujeres son una minoría, porque todavía hay quien dice es que las minorías y las mujeres, coño, las mujeres son mayoría, güey, date cuenta. Y la posibilidad de avanzar hacia una verdadera civilización, lo digo en verdad, muy convencido, porque ni siquiera ninguno de los parámetros y constructos de la democracia va a ser efectiva si no hay primero este basamento de igualdad entre hombres y mujeres, de trato digno entre hombres y mujeres, de paridad y de acceso a las posibilidades de la sociedad en general. Así que creo que después, en serio lo pienso, vamos a pensarlo despacito y verán que quizá tengo razón, si no lo discutimos, encantado. Pero después... No, es indiscutible, Carlos. Yo me atrevería a agregarle a todo esto que nos has compartido, que has pensado junto con nuestra querida Marife, lo has ahora externado. Y a mí me parece que en este contexto de la civilización, el aporte más importante de las mujeres a la humanidad es el feminismo como el principal movimiento civilizatorio de la humanidad. Entonces, más bien complementando a eso y no solamente pensándolo para saber que, por supuesto, que la razón te asiste, sino más bien
acompañando esto que colocas, porque ninguna sociedad podría generarse, darse, desarrollarse en un esquema civilizatorio si no es desterrando y erradicando todas las prácticas que discriminen, todas las prácticas que violenten, que generen algún tipo de injusticia y, por supuesto, de violencia contra las mujeres, ¿no? Pues ahí está. Gracias por ayudarme a redondear la idea y potenciarla. Como siempre, hacemos buen equipo, Indira, y con Laura, desde luego. Gracias. Bueno, otra amiga muy querida nuestra, Indira Rosa María Cabrera, me cuenta, les mando saludos, que está en Querétaro también, en un encuentro de mujeres políticas mexicanas. Miren qué padre, está cundiendo este ejemplo y esta iniciativa. Ojalá prenda fuertísimo en todo el país y que sean ustedes, han sido siempre una punta de lanza, decimos, en estos temas. Me despido invitándoles, recordándoles, bueno, pues eso, que le están abiertas las inscripciones para nuestras maestrías. Venga, la verdad es que está muy generosa la oferta en maestría de gobierno, comunicación, políticas públicas, relaciones internacionales y educación para la ciudadanía global. ¡Wow! Vaya oferta académica en maestrías de la Ortega. Les esperamos con mucho entusiasmo y les esperamos el próximo jueves 30. Por cierto, natalicio de ni más ni menos que José María Morelos y Pavón y sus sentimientos de la nación, muy sembrados históricamente hace un par de siglos. No podemos exigirle mucho, pero desde luego que tiene un aliento también democrático, justiciero. Vamos a platicar la próxima semana con Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM. Acaba de publicar él, junto con otros colegas, Sergio Aguayo, Juan Antonio Leclerc, Gerardo Rodríguez, Carla Vargas, un Atlas de la Seguridad y la Defensa en México 2020. Vamos a discutir un tema, el lado oscuro. Este es el lado luminoso en el que estamos, la lucha de las mujeres y el futuro que están construyendo desde hace ya un buen tiempo. Vamos a hablar sobre los temas de defensa, inseguridad y participación ciudadana en estos temas tan dolorosos y tan urgentes de nuestro país. Bien, les esperamos. Gracias, Lau. Gracias, Cindy. Qué maravilla. Cuídense mucho, por favorcito. Y gracias. Nos vemos muy pronto y no lo olviden, seamos buenas, buenos. Al final. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues eso, comportarnos de una manera ética, fraterna. Más bien ética, ¿no? Exactamente, seamos éticos. Ética. Ahí luego hablamos de los resentimientos de la nación. Sí, hablemosle y pongámoslo en clave feminista. Me gusta la idea. ¿Ok? Bien, jóvenes, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Diana, gracias, Aide, gracias a todos ustedes.